Varios temas para charlar y analizar, y creo que era interesante contar hoy con un hombre que sabe, porque estuvo en la fuerza, ya está retirado, el comisario mayor José Luis Giacometti, está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va? Doctor, porque aparte es abogado usted. Sí, después de que me retiré de la fuerza, me estudié para ser abogado. Bueno, te corrijo, no soy mayor, soy general. Perdón, cierto. Hay una pequeña diferencia. No, Uno comisario, de carrera, comisario el otro no. general, perdón. Comisario general, un error mío. Pero, a ver, 3, 4 puntos que estuvieron hoy en el tapete del debate en la legislatura provincial. Esto de que los chicos hoy no salen, digamos, preparados como para afrontar lo que es la carrera policial. Es decir, tampoco se ve mucho la vocación, y como decía el senador recién, lo están viendo más como una salida laboral que una vocación de servicio. Creo que ese es uno de los primeros, el primer inconveniente que estamos teniendo. Antiguamente, el que entraba a las fuerzas policiales, entraban llamados por una vocación de servicio a la comunidad. Ese servicio a la comunidad, que era el que tenía la gran mayoría del personal, era lo que te impulsa o lo que le impulsa a la persona que ingresa a poder dejar la vida por defender a la sociedad en sí. Ahora, eso hoy está siendo un poco no del todo de esa manera, ya que muchos chicos ingresan hoy, y fíjense que la mayoría que ingresa son mujeres, hay muchísimas mujeres, sin la capacidad adecuada, sin el deseo realmente de ser policía, sin el vivir de ser policía. Y además, y agregando un poco lo que decía recién que escuchaba a Armando Trasferri, al senador, que no solamente necesitan ser policías, sino que aparte su capacitación no da para eso. Antiguamente teníamos la carrera de oficial y la de suboficiales. Sí. No sé si es la mejor ley o no, pero sí hay una realidad que había una posibilidad de carrera. Si usted quería estudiar, quería adelantar, evolucionar, entraba en la carrera de suboficial a lo mejor y después volvía a la carrera de oficiales y quizás llegaba a la jerarquía de comisario general como llegamos a la última jerarquía. Todo eso era preparar, capacitar, competir entre nosotros mismos para saber quién daba más, quién mejoraba, y competir con la cantidad de procedimiento, y competir con la capacitación, y competir con curso, y competir. Era permanentemente superarse para superar el que tenía al lado, pero no con la idea de dejarlo el de al lado afuera, sino con crecer uno. Y eso llegar a una jerarquía. Hoy entran todos junto al ISEF. El resto de la carrera de oficiales no está. Nos estamos quedando sin oficiales superiores y sin oficiales jefes. Sin conducción de la fuerza. ¿Quién va a conducir los chicos que van a salir? Ahora queremos, a través de una resolución, incorporar posiblemente policías retirados. ¿No era que nos habían sacado porque no éramos aptos? ¿Porque no estábamos capacitados? Ahora lo queremos reincorporar. Me parece bien. Cuando reincorporemos va a encontrar que la experiencia de esos hombres, que se fueron con 30 años de servicio y que en ese momento no se quería ir nadie, hoy van a volver a trabajar y a dejar su vida en las calles si tiene que dejarlo, pero con algo interesante. Le van a enseñar a los chicos cómo moverse en la calle. Bueno, pero eso es una cosa que nosotros veníamos planteando en este programa hace mucho tiempo, que era una pena, una vergüenza, que cuando llega a la plenitud un oficial o, digamos, un policía, ya sea oficial o suboficial, en el rango que le toca, por el bagaje de conocimiento, de experiencia, y como usted dice, 30 años, pero como comenzó a los 18 años, con 40, 50 años estaba yendo a la casa, porque le daban de baja porque cumplió los 30 años de servicio, en el mejor momento, y no se lo retenía capaz con algún contrato o una posibilidad de seguir estando en la fuerza para capacitar, capaz de sacarle algunas revalorizaciones, de estar haciendo qué sé yo, el servicio de custodio de un banco, para ponerlo a trabajar seriamente en resolver casos, por ejemplo, porque la información que maneja un policía con tantos años de experiencia es mucho más sencillo que un chico joven agarre un expediente para investigar un hecho. ¿Qué sabe? Fíjate una cosa interesante. Acá pusimos las cámaras de videovigilancia. Lo están controlando civiles. Civiles que no conocen la metodología de cómo es una sustracción, cómo se produce una sustracción, cuál es la metodología, el cronograma de trabajo de un delincuente de determinados delitos para cometerlos. El personal viejo, personal antiguo, podía ser no solo instructor de los nuevos, sino podrían ser los que están vigilando las cámaras de videovigilancia
e indicando y adelantándose a la jugada de cualquier detenido, de cualquier delincuente, y producir así la detención de la persona, el momento mismo de cometerse el delito o prevenirlo. Esa es la función de la cámara de videovigilancia, y no tener un civil que puede estar muy bien preparado, puede ser un universitario, puede ser un especialista en computación, pero no conoce la metodología que aplica, el modo operandi que aplica el delincuente para cometer un hecho. Eso también podría haber sido una forma de retener al personal policial antiguo y mantenerlo de esa forma en instrucción permanente de los chicos nuevos y de cómo manejar, por ejemplo, la videovigilancia. Hubo una etapa que para mí tenía mucha importancia, el tema del D2, famoso, la división, digamos, de investigación. De información. De información. Y el tema de la división robo y hurto también, que era donde ahí se hacía prevención, digamos, se manejaba data o información para poder prevenir delitos o estar un paso adelante con el D2 de lo que podía ocurrir, obtener. Eso por una cuestión ideológica, de presiones de ONG, Oveira lo eliminó. Fue eliminado, sí. ¿Eso le hizo mucho daño a la fuerza? Muchísimo. Fíjese, nosotros cuando yo salí en el año 72 de la escuela de oficiales, lo primero que hacíamos era volver a las comisarías, pasábamos los últimos 6 meses en comisaría, en comando, en infantería, en distintas secciones. Y en los días sábados nos reunían en robo y hurto, en la mesa, y con los sargentos viejos, los oficiales viejos, nos enseñaban con su experiencia, nos mostraban fotos, nos mostraban modo operandi, este trabaja de tal forma, Josecito que se apoda tanto, que trabaja de tal manera, el modo operandi es este. Entonces uno salía de la escuela con una mira muy pequeña, pero muy amplia a lo que está pasando hoy, conocimientos de hechos delictivos en modo operandi. Eso permitía a una persona, cuando llegaba a empezar a trabajar en una seccional, a comando, donde fuéramos designados, empezar a aplicar esa teoría, esa teoría práctica que nos daba ese hombre de robo y hurto que de lunes a viernes o de lunes a domingo caminaba a la calle y nos paraba solamente para mostrarnos los ficheros, mostrarnos los modos operandi, demostrarnos cómo trabajaban, enseñarnos cómo se interrogaba una persona cuando nos encontrábamos en la calle y le preguntábamos ¿a dónde vas? ¿Dónde venías? ¿Qué pensás hacer? Una serie de preguntas que teníamos dispuestas. Entonces sabíamos cómo empezar a trabajar. Claro. Hoy a esos chicos le está faltando esa experiencia. Pero aparte otra cosa más también. Yo me acuerdo, porque yo soy de Reconquista, y yo el comisario de la 1, como se llamaba, ahora tiene 3 o 4 Reconquista porque ha crecido muchísimo, por mucho tiempo era el mismo. Y los policías eran los mismos porque vivían en la ciudad, los conocíamos, les golpeábamos la puerta para reclamar algo. Hoy los policías son del norte, instalados en Rosario o en Venado Tuerto, y no conocen la realidad. Porque es un problema de sueldo, es un problema de cantidad de empleados, es un problema quizás hasta de votos, porque yo tengo un empleado que entró en Reconquista y tiene 5 familiares, entonces lo mando a trabajar a Rosario porque es el lugar donde me hace falta, pero me aseguro que tengo 6 votos, el del policía y los 5 más que tengo en el norte, porque no va a hacer cosa que me cambie de política y me saquen al policía de la calle. Pero ahí está el tema, ¿ves? Esto es gravísimo, porque no es bueno que la familia del policía viva en la ciudad y que el policía conozca quiénes son, porque yo me acuerdo, cuando uno llegaba a Reconquista y llegaba afuera, ya te decían, llegó, ya era como que uno tenía una información, digamos, de que, ya estaba en la mira, si sabía que llegó un tipo afuera extraño, venía a delinquir o a trabajar seriamente. Había una data porque se manejaba más buena información. Además, lo que pasa es que normalmente, y antiguamente a mí me ocurría lo mismo, había más posibilidades de preparación en Rosario que en el norte, porque en el norte no había tantas facultades, entonces venía gente del norte a estudiar a Rosario y se asentaba en Rosario. Eran los menos, y la gente de Rosario era medio reacia a ser policía, por un montón de circunstancias, por ejemplo, de la época de los saqueos, o anteriormente cuando fueron las grandes manifestaciones. Entonces la gente era media reacia, pero de a poco los estudiantes universitarios, los secundarios de Rosario, empezaron a incorporarse en la fuerza, como nos incorporamos un montón, y de alguna manera empezamos a atraer a otros rosarinos, y de esa forma se fue haciendo un staff de personal rosarino que quería trabajar en la fuerza, que empezó a querer la fuerza, que empezó a respetarla,
que empezó a gustarle tener la sangre azul y el uniforme azul. Ahora, el hecho, digamos, de que estén la familia en Reconquista y trabajando Venado Tuerto, ese tránsito que hace, que tiene que hacer 36 por 24, sé cómo son esos números, porque tiene que... Aparte no da por la idiosincrasia, cambia la idiosincrasia, cambia el pensamiento, cambia la evolución de la persona. El del norte tiene una costumbre, el del sur tiene otra, el del Rosario tiene otra. No se termina de acomodar, y encima el hecho de que tener que viajar a ver a la familia, haciendo dedo porque no puede pagarse pasaje, encima los transportes no son reacios a subir tantos policías, entonces tiene que estar haciendo dedo, tarda, parece, más tiempo, vive más en la ruta que en su casa, y llega cansado, y después tiene que hacer adicionales para... Es decir, hoy por hoy hay que hacer una ley, y te lo digo corto porque te queda un minuto nada más, hay que trabajarlo en forma integral el tema policial, no es más policía en la calle. Creo que hay que empezar a resolver muchos temas más, no solamente poniendo policía en la calle. Pero hay unas cosas fundamentales. Primero, tenemos que respetar la carrera policial, volviendo a una ley orgánica, organizada, donde tenga la posibilidad del policía de evolucionar y no de involucionar, que es lo que está pasando hoy. Hoy la ley policial fue el fracaso de la policía de Córdoba hace años atrás, que lo hizo retroceder y volver a una ley vieja con algunas reformas y aplicaciones nuevas. Ese es el grave error que está pasando acá. Hoy, por no tener jefe, el personal policial no puede salir a trabajar la calle porque no se siente respaldado, no tiene el respaldo del jefe que sabe. En dos palabras, ¿esta policía con esta conducción actual tiene posibilidad de reacomodarse, de dar respuesta a los pedidos de la sociedad? Sí, por supuesto que tiene. Con la conducción actual o con cualquier conducción, siempre y cuando le demos la posibilidad de tener una ley que avale su trabajo, una ley y fundamentalmente el respeto de la sociedad y del gobierno. El gobierno, que es su jefe directo, tiene que respaldar y tiene que levantarle la moral al personal. Es la forma que la policía va a actuar, con el respaldo de su jefe. El jefe de la policía es el gobernador.